Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les hablaré sobre las dinámicas sociales en frontera. Y es que la frontera colombo-venezolana es una frontera de las más dinámicas que hay en América Latina, con más de 2.200 kilómetros de extensión y que atraviesa diversos sistemas ecológicos, como selvas, montañas, ríos, y esto claramente dificulta el control por parte del Estado de estos límites fronterizos. Esta frontera no solo es un punto de intercambio comercial y migratorio, sino que también es un territorio donde operan grupos irregulares, grupos armados, redes de contrabando y también organizaciones criminales. Entonces, al generarse una frontera, desde que es frontera, se crean dinámicas irregulares, ya que las fronteras son creadas para que los estados tengan soberanía y control de sus espacios. Entonces, al hacer esto, se incrementa de una forma la criminalidad, ya que pues grupos irregulares de un lado pasan hacia el otro lado para protegerse o para seguir desarrollando sus actividades delictivas. Y pues también comienzan problemas como lo son trata de personas, tráfico y contrabando, y para de contar cosas que allí son el día a día. Por lo que es muy interesante el sistema social de las personas que viven en esos espacios, ya que es una economía bastante movida y son lugares que podrían llamarse dormitorios o donde las personas solamente utilizan para pernotar, ya sea personas que trabajan en Colombia y viven en Venezuela como es actualmente, o anteriormente de forma contraria, personas que eran colombianas y se venían a trabajar a Venezuela por el beneficio económico que en esos momentos significaba. En la historia del conflicto podemos observar que al pasar de los años han ocurrido diversas guerras entre estos grupos irregulares en frontera, tanto así como 2010 y 2006, donde lo que es la región de Arauca y Apure fueron testigos de enfrentamientos entre grupos armados, lo que es la FARC y el ELN. Este conflicto prolongado no solo afectó a la población local, sino que también dejó una huella de violencia e inestabilidad en esta zona. A pesar de los cambios políticos en ambos países, la frontera ha seguido siendo un área de disputas territoriales, como actualmente lo que pasó en la zona de Catatumbo. Es una constante zozobra y no sé, un estado de emergencia constante que viven las personas en esta zona fronteriza, sobre todo en las partes de Colombia, ya que el desplazamiento de la guerrilla y, y los enfrentamientos de estos arrasan con todo lo que se meta en el camino. Entonces ocurre una crisis migratoria bastante fuerte, damnificados, niños sin hogar, sin padres. Entonces es una crisis que va creciendo en vez de disminuir. Evolución del acuerdo de paz. En el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Siento que este principio de justicia transicional se lleva de una forma errónea, ya que el pueblo colombiano ha sido afectado durante muchos años y quizás este acuerdo de paz no neutralizó a esos grupos irregulares o no hizo que la paz prevaleciera, sino que al contrario, en un momento donde los grupos irregulares tenían poca fuerza y estaban casi exterminados, esto hizo que tuvieran un respiro. Entonces estos grupos irregulares se agarraron de esta buena fe y generaron más violencia después, y obviamente no se respetó este acuerdo.
Entonces, es bastante difícil el tema de la justicia transicional en Colombia por todo el daño que han hecho en todos estos años a la República de Colombia. Entonces, creo que para que exista una justicia transicional correcta, debe también cumplir unos procesos legales y administrativos correctos, como que los actores de estos ataques y de este sufrimiento paguen consecuencias legales. Creo que es la única forma de que el pueblo sienta algo de paz y tranquilidad. Entre las dimensiones políticas y diplomáticas, en los últimos años, pues la cooperación ha sido nula, ya que los gobiernos que han pasado en Colombia han sido contrarios al gobierno venezolano ideológicamente, y esto ha hecho que la comunicación sea muy mala. Incluso actualmente, donde la ideología es similar, la relación no mejora. E incluso el cierre de la frontera. En un momento, en el 2014, especialmente en la crisis política y económica venezolana, donde estuvo más su auge, afectó a miles de personas que dependían del comercio transfronterizo. La falta de acuerdos de cooperación, bien sea en seguridad migratoria, eso ha permitido que grupos armados se aprovechen del vacío institucional y puedan expandir sus operaciones, ya que el Estado no controlaba estos territorios. Ellos agarraron el control y se lucraron de ellos. Si la frontera estaba cerrada, pues ellos abrieron lo que era el paso por trochas y pues generaban cualquier tipo de ingreso por esa forma. Además, esa frontera se ha convertido en un punto de disputa diplomática, donde un país acusa al otro de permitir la presencia de esos actores ilegales. Entonces, esta tensión política ha impedido la implementación de estrategias conjuntas para mejorar la seguridad de la zona. Y vuelvo a lo mismo, entonces solo los que sacan provecho de esto son los grupos irregulares, por la mala comunicación entre los estados. Como relevante en estas dimensiones de violencia en frontera, tenemos primero la ausencia del Estado. La falta de control ha generado muchas zonas nulas, por así decirlo, o zonas en las cuales los grupos irregulares son los que tienen poder. Entonces esto lo que ha hecho es fortalecer a estos grupos armados para que sus operaciones nunca paren. Uso de frontera como refugio. Estos grupos irregulares utilizan la frontera como refugio. Si los buscan en Colombia, pasan a Venezuela. En Venezuela el Estado no tiene ningún tipo de presión hacia estos grupos irregulares, entonces un gran error allí. Disputa económicas ilegales, ya que varios grupos son los que operan en esas fronteras, como el ELN, la FARC, bandas criminales y paramilitares. Entonces entre ellos están en una guerra constante para ver quién se queda con esta zona lucrativa, porque es una zona donde se genera demasiado dinero. Entonces, la migración forzada, la crisis humanitaria hace que muchos migrantes sean víctimas de explotación sexual, de violencia, tensión diplomática, también la falta de cooperación entre Colombia y Venezuela dificulta la resolución de los problemas en frontera. Entonces, la violencia en la frontera colombo-venezolana es el resultado de una combinación de factores geográficos. Factores geográficos que tienen alta presencia de grupos ilegales, que ha convertido esta zona en un escenario de conflicto constante. Entonces, para mejorar la situación en la frontera, creo necesario fortalecer la cooperación entre ambos estados, eso es lo principal. Y que promuevan seguridad, tanto como promuevan nuevos tratados y acuerdos que rijan una frontera económicamente dinámica, pero que aporte seguridad tanto a las personas que viven en esta zona fronteriza como a las personas que transitan diariamente por allí. Personalmente creo que la frontera es un espacio muy interesante donde desde que existen las mismas se crea una dinámica social
para estos lugares. ¿Sí? Grupos étnicos, la mayoría radican en fronteras, ya que su estilo de vida los hace tener mayor predisposición de vivir allí porque pues ellos están en constante movimiento, entonces se mueven de un lugar a otro. Eso me parece bastante interesante. De hecho, mi trabajo de grado lo quiero hacer sobre estas dinámicas sociales en frontera y cómo afectan a la cultura de paz y el desarrollo de paz en las mismas. Eh, y nada, creo que es muy importante estudiar siempre la dinámica social y de conflicto en frontera, porque es un tema que ocupa a todo el mundo, es un tema sumamente importante y de ahí también se desprenden varios problemas o beneficios hacia los demás lugares del país. Entonces, me encantó mucho este tema y espero poder seguir indagando en él.